Ahí estoy grabando. Entonces voy a sacar la cámara un poquito. Bien, como les decía, vamos a revisar el problema 1 del control de cátedra que hicimos. Ahí en el dibujito se me olvidó ponerle la fuerza que está sobre la barra. Ya, pero este sistema era básicamente una esfera y aquí hay una barra y a esto se le está aplicando una fuerza F. Ya, y claro, dice una esfera de radio R y masa M se apoya en una muralla y se mantiene a una cierta altura mediante una barra que forma un ángulo teta con la muralla. Este ángulo. La barra tiene largo L y se encuentra articulada en un pivote como muestra la figura. Si no existe roce entre las superficies en contacto, encuentre los valores de las reacciones de la muralla y la barra sobre la esfera. Encuentra además el valor de la fuerza horizontal F que desea aplicar sobre la barra para mantener la esfera en reposo. Y aquí me salté la parte A, que les pedían hacer el diagrama de cuerpo libre y escribir las ecuaciones de Newton y de Torque. Ya que eso era más que nada como para mostrarle los pasos a seguir. Ya entonces hacemos diagrama de cuerpo libre para la barra y para la esferita. Entonces tenemos la esfera y la barra. Ya chiquillos, aquí ustedes vayan diciéndome porque ustedes ya lo resolvieron. ¿Qué fuerzas tenemos para la esfera? El peso mismo de la esfera. El peso de la esfera, muy bien, que actúa en el centro aquí de masa. Espérame un cachito que... Y las dos normales, la que va desde la barra hacia la esfera y desde la pared hacia la esfera. Claro. Espérame un poquito que se me desconfiguró el tamaño del lápiz. Ya, claro, y como decía el compañero, y aquí en el chat también Kimberly y Luis y Jorge, las normales, ¿verdad? Tenemos una que es de la pared y la otra que es de la barra. ¿Ya? Y en una esfera nosotros tenemos esta propiedad súper bacán, que es que las normales siempre apuntan hacia el centro. ¿Ya? Y por aquí más o menos está la de la barra. Entonces vamos a tener esta, que le ponemos normal 1, y a esta le ponemos normal 2, y esto es el peso, mg. Ya, tenemos esto. Y para la barra, por otra parte, vamos a tener la fuerza F, que es la que me muestran ahí en el dibujito. Vamos a tener esta reacción que va para allá, la normal de la esfera, N2. Y además vamos a tener la fuerza de reacción que hace la pared aquí con la barra, que es un pivote. Ya, como también vi en el foro, creo que en la sección de Gustavo, que ella mismo le respondió, que cuando nosotros tenemos un pivote no sabemos muy bien para dónde va la fuerza normal, ya, porque puede ir, me les voy a mostrar con mi manito, puede ir tanto para, si es que la barra está así quietecita, entonces la normal va en esa dirección, o si es que la barra se mueve un poquito, la normal va a ir en esa dirección, o así, o así, o así. Ya, entonces como que a priori no sabemos muy bien para dónde va. Y es por eso que uno la pone para cualquier lado y la pone como dos componentes, una en general, una en el eje X y otra en el eje Y. Que irían así. Entonces acá vamos a tener R1 le puse yo y R2 como las fuerzas de reacción del pivote. ¿Ya? Y la barra no tiene peso. Porque hay una carita triste.
Una duda, ¿el peso de la esfera no afectaría a la barra? Sí, pues sí afecta. En esta parte, aquí en la normal 2, esa es la fuerza que ejerce la esfera sobre la barra. Pero me refiero con un peso, está encima, el peso de la barra también no, como que no aplicaría otra fuerza también sobre la barra o solamente es N2. No, solamente es N2, como que el peso de la esfera, bueno, está distribuido de cierta forma, pero la única forma en la que la puede sentir la barra es a través de estas normales, de estas fuerzas de contacto. Ya acuérdense lo que yo, voy a volver a poner la cámara. Lo que yo les decía, y también se los repetí en Física 1, que es en los diagramas de cuerpo libre nosotros ponemos solamente las fuerzas de contacto. ¿Ya? Y la única forma de que la barra sepa que tiene la esfera encima es donde la está tocando. Ya en cualquier otro punto la barra no tiene idea que hay esfera. Entonces, por eso la fuerza normal, esta en este caso N2, que uno le llama fuerza normal, es la fuerza que le ejerce la esfera sobre la barra. Y en cambio, acá en el otro DCL, en el DCL de la esfera, la N2 que va para en el otro sentido, es la fuerza que ejerce la barra sobre la esfera. ¿Ya? Hola, tengo una duda que se me cayó la reunión que me conectó recién. Dime. Ahí están los diagramas de cuerpo libre de ambos objetos, ¿cierto? De la barra y de la esfera. Sí. Mi duda es ahí donde estaba el pivote, creo que se llama, de la barra, ahí. ¿De por qué el R2 está como para la derecha y el otro para arriba? Y esto es solamente espera, que no encuentro. Ya es. Esto es solamente por darles una dirección, ya, porque como les decía, no se sabe a priori para dónde va la fuerza de reacción, porque como es un pivote, voy a volver a mostrar con mi celu, esto puede girar de esta manera. Entonces como que no sabemos hacia dónde hay más fuerza, o hacia dónde efectivamente está dirigida esta fuerza normal. Entonces lo que se acostumbra a hacer es anotarlo de esta forma, como esa fuerza de reacción de la muralla con la barra se descompone en dos, en una vertical y una horizontal. Ahí el sentido se lo podéis dar para donde querí. Yo le puse vertical hacia la derecha porque, bueno, está la muralla así, entonces tiene sentido de que la fuerza de reacción horizontal sea hacia la derecha. Ahora si es para arriba o para abajo, eso en verdad da un poquito lo mismo. A ver, pero a ver, una duda, por ejemplo, también existe esa fuerza que es la del como para el lado de la pared, pero esa no le afecta a la barra, ¿cierto? Como para el lado de la pared. Eh, La fuerza F, ¿Esa decís es la tú. misma? No, la del pivote, así como lo mismo, pero al revés, para el otro lado. ¿También existe? Que vi un dibujito sobre como una condición de una bisagra cuando giraba, y es como que me salían para el otro lado las flechas, y ahí me confundí. Que no, igual eso, como te digo, eso en general se pone como convenciones, como no sé cómo decir la palabra, como un ansatz, como una respuesta inmediata que uno da, como una adivinanza, como si ya, yo creo que la normal va a ir para allá. Pero como te digo, al final, si es que efectivamente fuese hacia otro lado, te darían los signos cambiados solamente, como que es el único cambio que habría en tu resultado. Ya como que al final las ecuaciones son las que te van a decir para dónde van a ir las fuerzas. ¿Ya? Ah, ya. Lo que sí hay que tener ojo es con la consistencia de tus ecuaciones. Por ejemplo, si aquí yo puse que las fuerzas de reacción iba una vertical hacia arriba y otra horizontal hacia allá, y no sé, ahora por eso es importante definir bien el sistema de referencia y definir lo que va a ser positivo y lo que va a ser negativo. Por ejemplo, yo acá voy a definir lo positivo como lo antihorario. Entonces, si es que, por ejemplo, después de hacer todo el resultado, las fuerzas de reacción me dieran que en verdad van hacia el otro lado, o sea, por ejemplo, ya la R2 va hacia la izquierda, la aceleración angular me diría que está girando, por ejemplo, en sentido horario. Entonces ahí me daría negativo. Entonces la barrita está haciendo así, está girando de esta manera. ¿Ya? Ah, ya.
Pero por eso hay que ser bien consistente con los signos nomás. Y ahí después como las ecuaciones van a ser las que van a decirte para dónde van las cosas que uno a priori no sabe bien. Ya, comprendo, muchas gracias. Ya. Igual, por ejemplo, aquí, Joaquín, si es que pusiste una normal en diagonal, no está incorrecto, como que al final esa diagonal es la suma de esos dos vectores R1 y R2. Ya, y después hay que ver cómo vas trabajando con esa fuerza. Pero eso, igual podrían haber puesto una diagonal. Eso, igual ahí tienen que tener ojo eso, con la dirección de la diagonal, como si qué ángulo le ponen. Ya, entonces continuamos. DCL, todo bien. Bueno, tenemos la barra y la esferita. Ahí ojo que la barra no tiene masa, entonces por lo tanto no hay una fuerza peso. Y como les decía, nos definimos qué va a ser positivo y qué va a ser negativo. Voy a trabajar yo con el sistema, el más común, X e Y. Y como les decía, antihorario lo defino como positivo. ¿Ya? O sea, antihorario, el Z sale. ¿Ya? Eso va a ser mi positivo. Antihorario positivo. Ya. Entonces, seguimos. Y ahora que tenemos todas las... que está llegando aquí. Ahora que tenemos todas las fuerzas dibujadas, procedemos a la parte de escribir ecuaciones de Newton y de Torque. Entonces vamos para la esfera. Ah, bueno, y no hay roce, eso también es algo súper bonito de este problema. Primero para la esfera hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X vamos a tener N1 positivo y vamos a tener esta componente de N2. Ya voy a hacer un zoom para que veamos cómo se descompone. Entonces hago mi asterisco que me gusta hacer a mí. Esta sería la pared, esta sería la barra, por lo tanto aquí hay un ángulo θ. Y voy ángulo por medio poniendo θ. Entonces la componente en X de la fuerza N2 sería el coseno. Y negativo porque apunta hacia la izquierda. Entonces aquí N1 menos N2 coseno de θ. Va a ser igual a 0 porque me dicen que el sistema no se mueve. Ya me piden las condiciones para que el sistema no se mueva. Ya, entonces de aquí rapidito hago N1 igual a N2 coseno del ángulo θ. Listo. Ahora hago sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sigo con la esfera. Y en el eje Y vamos a tener menos mg más la componente en seno de N2. Entonces, menos mg más la componente en seno, N2 seno de θ. Ya, Andy, esto es una... no sé cómo decirlo, es una técnica que yo uso para descomponer las fuerzas, ya que se trata de, yo por ejemplo, en este caso estoy trabajando con mis ejes horizontal y vertical, entonces yo necesito componer esta fuerza N2 en el eje horizontal y el eje vertical. Entonces voy ahí donde está actuando la fuerza y trazo un eje vertical y un eje horizontal, que es donde yo tengo que descomponer efectivamente. Y lo siguiente que hago es proyectar este vector y además le pongo otra línea que sea perpendicular a este mismo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago aquí? Busco mi ángulo.
¿En qué me refiero con buscar el ángulo? Acá en el enunciado a mí siempre me van a dar, en el dibujo me van a dar un ángulo, o bueno, casi siempre, que en este caso lo forma la pared, que es vertical, con la barra. Entonces lo busco aquí mismo en mi mismo mano. La pared, que es vertical, con la barra, entonces aquí se forma un ángulo teta. Ya, y lo bacán de esto es que como el eje vertical es perpendicular con el eje horizontal, y este eje diagonal es perpendicular con con el N2, entonces si esto acá yo tengo teta, como todo esto es un ángulo de 90 grados, esto va a ser 90 menos teta. Acá de nuevo tengo un ángulo 90 grados, si esto es 90 menos teta, esto es teta, y así con todo el resto. Esto es 90 menos teta, esto es teta, 90 menos teta, teta. Ya entonces así, finalmente llego a lo que quiero, que es tener un ángulo en mi vector, para poder descomponer en el eje vertical y el eje horizontal. Entonces ahí cuando llega yo puedo hacer trigonometría. Un vector, acá tengo un ángulo recto, entonces esta componente que va a ser la vertical va a corresponder al seno de teta porque es el cateto opuesto, y la componente horizontal va a corresponder al coseno porque es el cateto adverso. Sí, sirve porque coseno de 90 menos teta, eso ustedes lo pueden hacer una expresión que es solamente en función de teta. Ya, de hecho, 90 menos teta, el coseno. Sí, sí sirve. Ya, y aquí. Ya, Joaquín, si lo hiciste eh, de todo el sistema, no está mal. O sea, si es que pusiste las fuerzas bien, no está incorrecto. Ya hay que ver ahí insisto, cómo lo desarrollaste, pero no es algo incorrecto. Igual se puede hacer. Manuel, depende. Esperen que justo pasaron los bomberos. Depende. De ahí voy a ver cuánto puntaje asigno, pero en general, si ustedes cuando pongan las fuerzas, sobre todo las normales, intenten justificarlas, ¿ya? Como decir como, bueno, esta normal apunta hacia el interior del círculo porque tenemos como propiedad en la esfera que siempre las normales van a ser perpendiculares a una línea tangente que pasa por ella. Ya todas las fuerzas siempre van a apuntar hacia el centro. ¿Ya? Así que con esas cosas intenten justificarlas. Ya, pero insisto, ahí depende, no sé cómo voy a distribuir los puntajes, pero todo depende. Andy, qué parte no entiendes del asterisco? ¿La parte donde descompongo o la parte donde asigno los ángulos? Y sí, Felipe, según yo sí, coseno de 90 menos teta debería ser seno de teta. Sí, está bien. Ya, sí, obvio, lo hago con el dibujo completo. Sí, es algo súper importante, como la parte geométrica es algo que deben saber muy bien. Así que vamos a explicarlo aquí. Voy a hacer el dibujo de nuevo un poquito más grande para que ojalá se vea mejor. Sí, Kimberly, sería lo mismo en como la asignación de los ángulos. Lo que te cambiaría serían las componentes. Acá, por ejemplo, si es que hubieses hecho el sistema así rotado, las fuerzas que tendrías que descomponer serían N1 y MG. ¿Ya? Pero serían exactamente los mismos ángulos.
Ya, entonces aquí la fuerza que vamos a descomponer es esta fuerza N2. Ya, y como les decía, tengo un ángulo acá y quiero descomponer esta fuerza N2. Entonces lo primero que tengo que saber hacer es llevar este ángulo a esto, a esta fuerza. ¿Ya? Y como la quiero descomponer en un eje horizontal y un eje vertical, dibujo los ejes. ¿Ya? Después lo que hago es proyectar la fuerza. O sea, extiendo la línea. Y lo último, que bueno, esto lo hice en el DCL, que es dibujar un eje que sea perpendicular al de la fuerza, que en este caso ya está dibujado, ya porque corresponde al de la barra. Ya, igual lo voy a poner por encima. Ya, supongamos que la línea punteada está igualita con la línea naranja. Ya, entonces una vez ya tengo mi asterisco completamente formado, voy a trasladar el ángulo θ. Ya aquí, ¿cómo se traslada? Esto era lo que les decía yo. El ángulo θ lo compone una barra vertical, o sea, una muralla vertical con la barra que está diagonal. Ya de forma así, una vez. Y yo lo que hago es buscar en mi asterisco dónde se forma eso, esa figura. En este caso, aquí tengo la barra vertical y la diagonal así hacia arriba. Ya que justamente aquí, bueno, acá se ve mucho mejor, pues, obvio, porque ya tengo la barra, esta línea es la misma, y esta línea punteada vertical me representaría la muralla. Entonces aquí se ve un poquito más evidente que esto sería el ángulo θ, ya que es el mismo. Ya, si es que, por ejemplo, otra figura típica, me dan este ángulo, yo lo que hago es busco la horizontal con la diagonal que me forma una, como la boquita del Pac-Man. Ya, entonces en este caso sería esto, la horizontal con esta partecita. Entonces aquí iría el ángulo θ. Si es que me dieran este ángulo, ¿ya? Pero no es el caso. Entonces, cuando ya tengo este ángulo en mi asterisco, lo que yo les decía es que como el eje vertical con el eje horizontal forman un ángulo de 90 grados, entonces si esto es θ, esto es 90 menos θ. ¿Ya? Pero este eje diagonal con este eje diagonal también me forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si esto es 90 menos θ, esto de aquí va a valer θ. Y lo mismo pasa así sucesivamente con todos los espacios. El horizontal con el vertical forman un ángulo de 90 grados y esto es θ, esto es 90 menos θ. Esta diagonal con esta diagonal forman un ángulo de 90 grados, entonces si esto es 90 menos θ, esto es θ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en mi asterisco, en mi super asterisco mágico, el ángulo θ va a ir ángulo por medio. Este es θ, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí. Hasta que, en verdad, da lo mismo que no complete todo el resto del asterisquito, ¿ya? Lo importante es llegar aquí, al vector que yo quiero descomponer. Y se me fue la idea. Ah, bueno, y eso. Y llegó al vector que quiero descomponer y ahora sí al fin puedo armar mi triángulo rectángulo para descomponer en senos y cosenos. Siempre la componente opuesta al ángulo va a ser seno y la componente adyacente va a ser coseno. Y fin. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, Christopher, por supuesto, que la regla de la z también se puede sacar. Y de hecho esto igual es como una especie de la regla de la z, como de cómo trasladar el ángulo. Ya, pero ahí hay que tener ojo con las geometrías. Y eso, chiquillos, esto es pura práctica, como al final de esto yo después, no sé, ni siquiera tengo que, lo mismo, no tengo que hacer todo el asterisco y poner todos los ángulos, sino que ya como que al ojo uno ve dónde va a ir el ángulo. No necesito hacer este razonamiento de decir, de poner mi triangulito y ver cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, sino que después lo otro
alguna vez creo que se los mencioné, no me acuerdo si fue aquí o el semestre pasado, que al final si es que teta está pegado a la horizontal, entonces en X va a ser coseno y la que no está pegado, o sea, la que no está pegadita al ángulo va a ser el seno, y así, como que hay muchas formas de ir viéndolo cada vez más rápido, ¿ya? Pero es pura práctica. Funciona para casi todos los ejemplos. Para la única condición que es importante acá es que sean efectivamente perpendiculares tus ejes, ¿ya? Vertical con horizontal y esta diagonal que lo forma la flechita con, con este otro eje diagonal. Ya si es que esos son perpendiculares entre sí, entonces se puede hacer. Si es que, por ejemplo, este no fuera el caso de una esfera, y no sé, esto no fuera una normal, sino que fuese una fuerza cualquiera, voy a cambiarle el color, fuese una fuerza que va así, por ejemplo, ya no me forma un ángulo perpendicular con la barra. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí mi asterisco ya no tendría sentido. ¿Ya? Pero como en este caso y en la mayoría de los casos, de hecho, todos, como que es bien raro cuando no pasa, ¿ya? En ese caso, hay otras maneras de trasladar los ángulos, ya se pueden hacer otras geometrías, pero es un poquito más tedioso, nomás como que hay que intentar mirarlo desde otra perspectiva. No podría hacerlo ahora porque creo que necesito un ejemplo específico para verlo y hacerlo. Eh, Pero como te digo, en la mayoría de los casos pasan estas cosas bonitas, porque bueno, porque tenemos fuerzas normales, que las normales son perpendiculares a la superficie. Entonces eso nos permite tener ya al tiro dos ejes perpendiculares, además del horizontal y el vertical que son típicos. Así que eso, mientras tengan normales, casi siempre se va a cumplir, siempre. De nada, chiquillos, fue igual, fue revelador cuando me lo enseñaron. Me lo enseñó una amiga, de hecho. Ya, entonces, continuamos. Tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Mg igual a N2 seno de teta. Voy a borrar aquí esto porque me estoy... Y de aquí, bueno, puedo despejar N2. Ya. ¿Y qué más? Bueno, me piden sumatoria de fuerzas y además la sumatoria de torques. No olvidar. Que eso es lo que nos convoca. Sumatoria de torques. Ya, chiquillos, torques para la esfera. ¿Dónde tomarían el torque? ¿Qué es lo que harían? No tengan miedo. Igual si tenía hasta ahí todo igual, estamos casi al otro lado, diría. Eh, en general lo que yo quiero es despejar lo que me preguntan en función de los datos. Ya, si es que tengo muchas incógnitas en una ecuación, por ejemplo en esta, que N1 y N2 son ambas incógnitas, yo en general no los despejo, como que ahora los despejé porque, bueno, tengo dos términos y están igualados a cero. Como que es fácil despejar, porque solamente es tirar una cosa para el otro lado. Pero en general cuando tengo más de dos incógnitas en una sola ecuación, dejo la ecuación como tal. Y después voy jugando a reemplazar. Em, no sé, a mí si me piden del sistema, yo creo que es que hacerlo de forma independiente igual es el sistema completo al final. Pero claro, ahí yo no creo que les preguntaría a los profes, como cuál es qué es lo que quieren, ¿ya?
Un torque para la esfera y otro para la barra. Pero eso les estoy preguntando ahora, que cómo harían el torque de la esfera, dónde lo pondrían, etcétera. ¿Dónde, por ejemplo, tomarían el torque? Eh, igual está bien, chiquillos, que no cunda el pánico. No se preocupen, si es que lo hicieron para el sistema completo, no está incorrecto. Ya tienen, insisto, tienen que ser consistentes solamente. Ya ahí yo voy a ver si es que lo hicieron de forma correcta o si es que tuvieron algunos errores. Ya, aquí pasan cosas con la esfera. Por eso les estoy preguntando, porque igual eso es real. Que la sumatoria de torques de la esfera efectivamente es cero porque está estático. Ya como que hay fuerzas que quieren hacer torque efectivamente, pero la sumatoria de fuerza es cero. ¿Ya? O sea, de torques, perdón. Y en teoría de la barra también, porque tampoco se mueve. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si es que yo quisiera medir el torque con respecto al centro, ninguna fuerza me haría torque, ¿ya? Porque N1 pasa por el centro, N2 pasa por el centro y MG también pasa por el centro, ¿ya? Eh, y bueno, por otra parte, si es que acuérdense que nosotros podemos tomar el torque en cualquier punto de la esfera, yo mi intención primera fue sacarlo aquí, en este punto, y aquí, bueno, N2 no me hace torque, MG sí me hace torque, y N1 me hace torque, pero el brazo de torque es rarísimo. Como que está súper raro y tendría que hacer como unas geometrías locas para saber cuánto vale ese brazo de torque. Y me dio lata, así que no lo hice. Ya, así que podemos tomarlo con respecto al centro solamente y decir que ninguna de las fuerzas me hacen torque. Después, si me faltaran ecuaciones, al final de todo, de escribir las ecuaciones que nos faltan para la barra también, si es que me faltan ecuaciones, yo volvería a revisar eso. Pero a priori, como está medio enredado, lo dejo así. Entonces aquí simplemente puedo poner sumatoria de torque igual a 0. Claro, después para la barra, ahí como dice Antonia, vamos a tener la fuerza de N2 y F. Y ahí, claro, ahí está el torque como la ecuación clave para poder calcular. Sí, Andy, sirve justamente eso. Es como, bueno, un ejemplo que también he dado en otras ayudantías, que cuando es como si yo intentara abrir una puerta empujándola desde el extremo hasta la bisagra. No tiene sentido, en ningún momento voy a poder hacer rotar efectivamente la puerta. Voy a mostrarles de nuevo acá. Es como si yo, bueno, tengo esto y quiero hacerlo rotar así, y es como si yo aplicara la fuerza de esta manera. Ya acá está la bisagra, entonces la fuerza pasa por la bisagra. Ya entonces no lo puedo hacer rotar, como lo estoy comprimiendo y jamás voy a lograr hacer que rote de esa forma. Ya, así que sí, de hecho ese es el argumento. Bueno, también otro argumento puede ser que el producto cruz entre el brazo de torsión y la dirección de la fuerza es cero. Entonces, por lo tanto, ese torque es cero. Y por lo tanto, eso pasa con todas las fuerzas, entonces los torques en la esfera serían cero. Ya, go. Entonces, nos movemos, todo claro con la esfera para movernos a la barra. Ya, bacán. Y hoy sí, Fabián, lo que dice es muy cierto, que la física es hermosa y desconocida. Bien. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas ahora para la barra.
Vamos a mirar la barra. Ya, para la barra no tenemos fuerzas tan complicadas porque, bueno, igual que en la esfera en todo caso. Ya, pero la mayoría de las fuerzas están en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces la única que tenemos que descomponer aquí es N2. Sí, os queda mucho todavía. Todo se da vuelta. Ya, ahí está. De hecho, yo les voy a contar una experiencia. Yo en un ramo, vibraciones y ondas, mi primera nota del primer control fue un 2,7. Nunca me ha ido tan mal hasta ese momento y pasé el ramo igual y me eximí del examen. Así que todo se puede, todo se da vuelta. Ya, y acá, asterisquito. Hacemos lo mismo que les dije delante, tenemos que descomponer la fuerza en un eje horizontal y un eje vertical. Ponemos el eje horizontal, ponemos el eje vertical. Proyectamos la fuerza y en este caso la barra nos da el otro eje que sería perpendicular a la fuerza. ¿Ya? Y tiramos el ángulo. El ángulo me lo da la vertical con la barra. Entonces esto es teta. Primero, Fabián, estamos sumatoria de fuerza. ¿Ya? Después vamos al torque. O bueno, igual podían hacer primero el torque y después sumatoria de fuerza. Pero yo ahora estoy haciendo sumatoria de fuerza. ¿Ya? Entonces ponemos el ángulo aquí. Y descomponemos. A la horizontal sería el coseno entonces. Y la vertical el seno. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual. Las fuerzas que tenemos, vamos a tener R2 menos F, porque F va hacia la izquierda, más N2 coseno de teta, todo igualado a 0, porque estamos en equilibrio. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y, R1 menos N2 por el seno de teta igual a 0. Ya, ¿tienen preguntas con esto? Que esto yo lo vi de aquí, de lo que tengo resuelto. ¿Necesitan que vayamos al dibujo para hacer la descomposición o ya, la descomposición de fuerza o ya está todo claro? Dime. ¿Qué trazado? ¿Que el ángulo teta era 45 grados? Ujú. Ya. Ya, pero no importa si la tienen mala, insisto, lo importante es que entiendan al final cómo se hace, ya, para que después no cometan los mismos errores en las siguientes pruebas, ¿ya? Entonces, ya, seguimos acá y ahora sí, R1 y R2 son la fuerza de reacción de la barra con la muralla, que es una componente vertical y una componente horizontal. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no llegaste a esa parte de la ayudantía, donde expliqué por qué era una parte vertical y otra horizontal?
Ya, lo voy a explicar de nuevo, rapidito. Em, lo que les decía al principio era que a priori no sabemos cómo va a ser la fuerza normal en el pivote. Ya en general en los pivotes no tenemos idea para dónde va la normal. Ya porque la cuestión está girando, pues, y depende de cómo esté girando, para dónde efectivamente va a ir la fuerza. Entonces, tenemos esto. Si esto está un poquito más arriba, un poquito más abajo, lo que hacemos es, bueno, la fuerza normal debería ir perpendicular a la superficie, pero de todo depende del punto de contacto. Y como es un pivote, no sabemos muy bien cómo va a ser este punto de contacto, y lo que se hace usualmente es descomponer esta fuerza que debería ser diagonal em, en una componente vertical y una componente horizontal. Ya, y eso después nosotros las podemos trabajar, la podemos despejar, quizás una me va a dar cero, quizás una me va a apuntar en otro sentido, pero por eso es mejor siempre dejarlas así las dos, para que después las ecuaciones nos digan cómo efectivamente va a estar actuando esa fuerza de reacción. Ya, entonces seguimos. Ahora sí, Fabián, torque. Como decía el compañero, nada que ver. No sé. Sumatoria de torque. ¿Qué fuerza más en torque? Aquí Fabián me dice que N2 hace torque. Y efectivamente, todo depende de donde tome el punto de torsión. Chiquillos, eso es súper importante que sean específicos, que me digan dónde están tomando el punto de torsión, porque el torque no va a ser el mismo si es que lo toman en otro punto, ¿ya? Entonces yo cuando revise, no quiero estar perdida intentando adivinar yo dónde tomaron el punto de torsión. Ya me lo tienen que especificar. En este caso lo voy a tomar aquí, en este punto O. ¿Por qué lo tomo ahí? Porque quiero que se me vayan esas fuerzas de reacción que en general me estorban. Y aparte que no me las piden en el enunciado, así que no las quiero. Entonces, R1 y R2 no más en torque, las fuerzas que más en torque es N2 y F. Y el brazo de torsión de F es todo el largo de la barra L, pero el brazo de torsión de N2 no sabemos cuánto es. Y eso se calcula geométricamente. Así que voy a hacer otro mono. Ya, entonces, perdón, es que están pasando muchos bomberos, por eso hago pausas. Em, ya, entonces hacemos acá, voy a dibujar de nuevo esto. Acá estaría la fuerza N2, que acuérdense que apunta radial, este sería el radio. La barra, va para allá. Y aquí, ya, bueno, me quedó horrible el dibujo, pero acá está tocando también. Ya. Tenemos una circunferencia, por lo tanto pasan todas las cosas maravillosas que pasan con la circunferencia, que es, bueno, lo que les decía, que esto es perpendicular a la línea que pasa tangente por la circunferencia. Y además, como esto es una circunferencia, esto vale R, y esto también, esta distancia. Ambas son el radio. Y gracias a eso, yo sí digo que esto vale teta, y yo trazo una línea desde el centro que me divida el ángulo por la mitad. Bueno, esto es D, que es lo que quiero calcular. Yo aquí voy a formar dos triángulos rectángulos.
donde el cateto opuesto a mi ángulo, que va a ser θ medios, va a valer R, y el cateto adyacente va a valer D. Entonces, como conozco θ medios, por lo tanto, también conozco R, simplemente puedo decir que la tangente de θ medios, aquí me equivoqué, parece. Sí, en mi desarrollo me equivoqué. Ya, pero la tangente de θ medios va a ser igual a cateto opuesto R dividido en D. Entonces, esa distancia D va a ser igual a R dividido en la tangente de θ medios. Y así obtuve el brazo de torsión de la fuerza N2. ¿Se entendió, chiquillos? Hay otras formas de calcularlo, yo creo, pero esto es al menos lo que hice yo. ¿Ya? ¿Todo bien? Insisto, pueden sacarlo de otra forma, ¿ya? No hay drama con eso. D es la distancia desde el pivote hasta el punto donde está tocando la esfera con la barra. Claro, es lo mismo. R cotangente de θ medios. Está súper bien. Ya, sí, lo explico de nuevo. Ya, lo que les decía es que el sistema forma una figura muy bella, porque tengo una esfera, ¿ya? Las cosas funcionan bacán con esferas, de hecho por eso siempre trabajamos con esferas y no con elipses. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las fuerzas siempre van a ir radiales, y como son perpendiculares a la línea que pasa tangente por la esfera, forma aquí un ángulo de 90 grados con ella. Ya, entonces aquí yo les hice este monito, que es como un volantín, ¿ya? Como un cometa. Eso tiene un nombre, como, ya no me acuerdo cuál es, pero tiene un nombre como esa figura geométrica particular. Y la gracia de esto, lo que yo les decía, es que, bueno, la distancia entre el punto de contacto, entre la barra y el centro, entre la muralla y el centro de la esfera, y entre el centro de la esfera y la barra, va a ser R, ¿ya? El radio de la esfera, ¿ya? Y forman una línea perpendicular con las dos líneas que pasan tangente a ella. Entonces, si es que yo trazo una línea desde el centro hasta este vértice, yo voy a dividir mi ángulo por la mitad. Entonces esto ya no va a ser θ, sino que va a ser θ medios. Y en cada lado se me va a formar un triángulo rectángulo. Entonces agarro este, que es el que me interesa, esta distancia D. Y así tengo un triángulo rectángulo donde conozco cuánto vale R, conozco cuánto vale θ, por lo tanto también conozco cuánto vale θ medios. Entonces simplemente uso la tangente. Y digo que la tangente de θ medios va a ser igual a R dividido en D. Y fin. Y así obtengo cuánto vale D. Deltoide, no sé, yo no me acuerdo la verdad cómo se llama. Pero esas son cosas bacanes, son geometrías con propiedades conocidas. Entonces en general buscamos esas cosas. Entonces ahora tenemos el brazo de torsión. Tenemos la distancia entre el pivote hasta la fuerza N2. Como son perpendiculares entre sí, entonces el torque es simplemente N2. Lo voy a hacer acá abajo. N2, la fuerza por el brazo de torsión, que sería D. Después lo reemplazo. Y en este caso, la fuerza N2 me hace girar la barra hacia allá. Entonces sería en sentido antihorario. No, pues la fuerza N2 actúa sobre la barra en el otro sentido. Así. N2 me hace girar la barra hacia allá, en sentido horario, entonces sería negativo. Y acuérdense que ahí estamos viendo los torques sobre la barra. Menos.
Y por otra parte tenemos la fuerza F, que me hace girar la barra en sentido horario. Entonces F sería positivo, sería F cruz L. Ya el producto cruz entre la fuerza y este vector L. Y eso sería igual a 0. El producto cruz, voy a subir aquí. Para el producto cruz hago exactamente lo mismo. Yo quiero la componente de F que sea perpendicular al brazo de torsión. El brazo de torsión es diagonal, entonces yo quiero esta componente de F. Esta. Ya traslado ángulos. Cos θ, entonces esta componente de la fuerza, que es la que quiero, porque quiero que sea perpendicular a la barra. Esto va a ser F coseno del ángulo. Ya entonces el producto cruz entre la fuerza F y el vector L va a ser F por L por el coseno del ángulo θ, igual a 0. Y ahora puedo reemplazar menos N2 por D, que es R dividido en la tangente de θ. Y listo. Y ahora sí tengo todas mis ecuaciones, tanto de torque como de Newton. ¿Se entendió, chiquillos? Chiquillas, ¿está todo bien? Hay alguien queriendo entrar. ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿O tienen preguntas? La barra no tiene peso. Ya, así que no existe esa fuerza. Y si me preguntas por el peso de la esfera, ese peso me hace torque en la barra a través de la fuerza N2. Sí, no sé si es una barra ideal. Sí, yo creo que sí. No sé, yo creo que no. Da lo mismo si es que tiene uno más. Ya. En la esfera hace torque depende del punto donde tú tomes el torque de la esfera. Ya si es que tomas el torque con respecto al centro, ahí el peso de la esfera no hace torque. Ya porque la fuerza está pasando por el punto de torsión, que sería el centro. Si es que lo tomas en uno de los lados, ahí sí haría torque el peso. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, eso. Y después, espérenme un cachito. Después de esto, de esta parte que es plantear las ecuaciones, ya viene desarrollar, simplemente algebraicamente. Ya con esto ya tienen todas sus ecuaciones para poder trabajar. Chiquillos, yo esto igual se los he repetido algunas veces, que es que cuando yo al menos reviso, a mí me interesa que sean consistentes con sus resultados. Ya esto es que me vayan justificando como lo que van pensando, lo que ustedes suponen, que lo anoten, porque yo no puedo adivinar lo que ustedes están pensando. Así que vayan anotando todo lo que asumen, sus sistemas de referencia, por qué igualan a 0, por qué imponen condiciones, qué es lo que significa. Y con eso, todas esas cosas van sumando puntaje al final. ¿Ya? Y eso, y me pasa que en general, por ejemplo, hay pruebas que no están tan claras.
yo en general bajo nota por eso. O sea, no es que baje nota, es que no puedo poner puntaje porque no entiendo lo que pensar. ¿Ya? Entonces, para eso también está la parte de los reclamos. Si es que yo no entiendo algo y les puse un puntaje que ustedes no consideran que corresponde, ahí ustedes me dicen y lo conversamos. Pero eso, intenten escribir todo lo que van pensando y lo que van asumiendo, porque yo no puedo adivinar. Y ahí mientras más, insisto, mientras más consistentes sean, mientras más justifiquen sus pasos, van a tener siempre un mejor puntaje, un puntaje mucho más completo. ¿Ya? Y no, en esta clase no vamos a revisar solo el control, vamos a revisar solo la P1, la pregunta 2 no es del control. ¿Te parece? O sea, usamos como lo mismo, pero es un poquito más complicado. Ángela, respondí tu pregunta con lo que te dije de que hace torque dependiendo. Ya, vale. Ya. Entonces, bueno, ni siquiera les puedo poner el resultado porque yo me equivoqué en mi desarrollo. Ya, pero de aquí, perdón, estaba mirando lo que había hecho. De acá, por ejemplo, podemos reemplazar R1, va a ser igual a N2, seno de teta. N2 está calculado acá. N1 entonces va a ser mg dividido en seno de teta por el coseno de teta. Ahí yo calculé N1 y N2, que eran las cosas que me pedían. Me pedían la fuerza de reacción de la muralla con la esfera y de la barra con la esfera, eso es N1 y N2, y además el valor de la fuerza F. Y esa fuerza F aparece aquí. Donde, bueno, la única incógnita sería N2, pero N2 la acabo de calcular. Entonces acá F va a ser igual a N2 por R dividido en la tangente de teta medios dividido en coseno de teta por L. Y aquí reemplazo N2 y así obtengo el valor de la fuerza F. Y eso me sale más o menos simple. Bueno, N2 está aquí. Mg seno de teta lo voy a reemplazar. Ya, y listo. Esto se puede seguir trabajando un poquitito más, pero insisto, no voy a seguir para que podamos avanzar con el problema 2. Ojalá que lo alcancemos a hacer porque es más o menos largo. Ya, preguntas, chiquillos, las últimas preguntas de este problema que tengan, ¿les quedó claro? ¿Todo bien? Ya. Bueno, ahí insisto, ahí voy a ver cómo asigno esos puntajes. Pero insisto, como que todo depende de cómo esté tu prueba, ¿ya? Como la prueba en general, la prueba completa, ya de cómo voy asignando los puntajes. Ya, y cuánto
descuento o no por esas cosas. Ya en general hay un descuento, obvio, porque no estás respondiendo a lo que te piden. Pero no, no te preocupes, tampoco va a ser, no es nada terrible. Si al final lo que a nosotros nos importa es que ustedes puedan entender, puedan enfrentarse a un problema de la manera correcta. Eso significa que ustedes lo miren y hagan lo que se necesita para poder resolver el problema. Esto es un diagrama de cuerpo libre, que todas las fuerzas tengan sentido, que pongan todo lo que es, por ejemplo, fuerzas de acción y reacción, que las fuerzas normales efectivamente sean perpendiculares a la superficie, que las fuerzas en una esfera me apunten hacia el centro, en la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques que sean igual a cero si es que estamos en el equilibrio, o que sean iguales a las aceleraciones correspondientes si es que se está moviendo, todas esas cosas. Como que ya el tema de responder específicamente a la pregunta o de llegar al resultado final, como que ya algo que no tiene tanto peso, ¿ya? Si bien importa porque poder responder una pregunta, pero insisto que lo importante es que entiendan bien el problema y que ustedes se sepan enfrentar de la manera correcta a él, ¿ya? Y insisto que no hay una sola manera correcta, ¿ya? Eso. Así que ahora sí nos vamos a mover con el problema 2, si es que no hay más preguntas. El problema 2, como les decía, es un problema parecido al problema 1 porque también tiene un sistema de poleas que tiene sobre todo 2 discos de radios diferentes. Y tiene una masita colgando en uno de sus extremos. Pero acá, como les decía, esto es como un piñón de bici. ¿Por qué? Porque solo voy a dibujar, tengo una polea así y otra así. Así. Y estas están conectadas, igual que la cadena de una bici. Y aquí tengo una masita. Ya, estos se llaman correas de transmisión. Estos remedios, acá no lo puedo dibujar muy bien porque lo hice muy chiquitito, pero en el enunciado se ve mejor. Esto es R y esto es R. No entiendo tu pregunta. Ah, mm, en la parte de ondas, no mucho, no se usa mucho esta parte. En la parte de oscilación, sí, de oscilaciones. Pero en la parte de onda, yo diría que no se usa mucho esta parte de física mecánica. Ya, entonces tenemos este sistema y nos pide: considere 2 poleas fijas unidas por una correa o una cadena de transmisión, tal como se muestra en la figura adjunta, una masa M colgada por una cuerda, perdón, está muy mal escrito el enunciado, enrollada en la polea 1, pone en movimiento el sistema. Suponga que las poleas son de discos de radio R y tienen una masa M, las dos. Note que una correa de transmisión solo puede transmitir fuerza de atracción. Para el presente problema, solo la parte superior de la correa transmite fuerza entre las poleas. Encuentre la tensión T de la cuerda y la aceleración angular de la polea 1. Y en la parte B me piden encuentre la velocidad V que tiene la masa M después de haber bajado una distancia h. Ya. Como les decía, insisto, se parece mucho al problema de su prueba porque de hecho en su prueba también les preguntaban por una velocidad angular, si es que no me equivoco, cuando la polea había recorrido una distancia pi, me parece, era algo así, que es básicamente lo mismo que eso, que es que la masa también haya avanzado. Ya eso es otra forma de preguntar lo mismo. Ya, pero acá, para lo primero, cuando te preguntan por fuerzas en general, lo que uno hace es resolver el problema con dinámica. Ya, esto es hacer diagrama de cuerpo libre y hacer sumatoria de fuerzas y de torque. Entonces tenemos polea 1, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para polea 1.
para la masita y para polea 2. Para polea 1 vamos a tener fuerza T2, T1, que es esta, la de la correa de transmisión, T2, y bueno, y aquí también habría una fuerza de aquí del pivote. Ya, pero no la vemos. Para la mesita tenemos MG, T2, porque esta es la misma cuerda. Y acá tenemos T1 también, por acción y reacción. Ya, con los DCL. Chiquillos, ¿están de acuerdo conmigo o encuentran que están malos? Díganme ustedes. ¿Está todo bien? ¿Se entiende? ¿No entienden por qué puse así las fuerzas? Cuenten. Ya, las de abajo es ¿te refieres a la de la correa de transmisión, la que está así, acá abajito? Ya, eso pasa, es lo que me decían aquí un poquito enredado en el enunciado, que me dice la correa de transmisión para, para el presente problema, solo la parte superior de la correa transmite una fuerza en las polas. Ya, y esto es que depende de cómo va a ir, cómo se los digo de una manera más simple. En este caso, como la masita me tira hacia abajo, si es que no estuviera esta correa de transmisión, la fuerza querría girar, o sea, la polea querría girar así, ¿verdad? Si que estuviera libre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí como tengo la correa de transmisión, la correa de transmisión lo que me quiere hacer es impedir ese movimiento, ¿verdad? Intentando hacer girar la rueda hacia el otro lado. Ya, entonces, ¿cómo va a hacerlo? Lo va a hacer mediante la parte superior, porque va a ser la parte superior la que va a hacer que gire hacia el otro lado. Ya como que la fuerza la va a sentir solamente una parte del pistón. No sé si se entiende eso. Profe, Dime. y yo pensaba que, por ejemplo, en una polea la tensión era arriba con dirección a la izquierda y que la otra era abajo con dirección a la derecha. Em, ya, eso aquí, por ejemplo, están ubicadas de esta manera, como T1 hacia la derecha y esta de la otra polea en la misma dirección pero en sentido contrario, es porque son fuerzas de acción y reacción. Ya como la masita 1 me está girando la polea a un cierto lado y la otra polea como que no quiere que gire hacia ese lado, entonces necesita que las fuerzas se contrapongan. Ya, y por eso es que esta fuerza de acción y reacción, porque es una misma cuerda al final, que me impide el movimiento, ya que me impide el giro. Ya por eso van en la misma dirección y en sentidos contrarios. Ya intenta siempre pensar en eso, el buscar también las fuerzas de acción y reacción. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, vale. Ya, entonces, continuamos. Ya, como tenemos esa fuerza, en este caso no me piden hacer la sumatoria de fuerzas y además sumatoria de torques, en este problema en particular. Entonces, voy a hacer solamente sumatoria de torques. A menos que me falten ecuaciones, ¿ya?
Entonces hacemos para la polea 1, sumatoria de torques, de nuevo, específico. Así van a ir mis ejes, positivo horizontal hacia la derecha y positivo vertical hacia arriba y antihorario positivo. Ya, entonces, T2 me hace girar la rueda en sentido antihorario. Entonces T2, el torque que me ejerce va a ser positivo. El brazo de torsión va a ser R. Y como son perpendiculares, el producto cruce es simplemente T2 por R. Y T1, por otra parte, me hace girar la rueda en el otro sentido, en sentido horario. Entonces tiene un signo menos. Y el brazo de torsión es R medios. Y todo esto va a ser igual al momento de inercia de la polea por, no hay que ver R, por alfa 1, la aceleración angular de la polea. Ya, ojo chiquillos acá, cuando tenemos la sumatoria de torques que no sea igual a 0, sino que hay un movimiento, hay una aceleración angular, este alfa es una aceleración angular de la polea, y este momento de inercia es el momento de inercia de la polea con respecto al punto de torsión que yo estoy tomando. Ya, si es que yo lo estoy tomando en otra parte, el momento de inercia cambia. Ya acá yo lo estoy tomando con respecto al centro, entonces tengo el momento de inercia de la polea, el disco, lo que sea, con respecto a su centro. Ya, pero si es que yo hubiese tomado el momento de inercia con respecto a uno de los extremos de la polea, tengo que cambiar la inercia. Ya, siempre tengan mucho ojo con eso, igual que cuando usemos energía. Polea 1, polea 2. En la polea 2 hago sumatoria de torques también. T1 me hace girar la polea 2 en sentido antihorario, entonces es positiva. T1 por R, que es el brazo de torsión. Están perpendiculares, así que el producto cruz es simplemente T1 por R. Esto va a ser igual al momento de inercia, que es el mismo, porque las poleas tienen la misma masa y el mismo radio, por alfa 2. La aceleración angular no es la misma. Se relaciona, pero no es la misma. Y bueno, y ahora hacemos para la masita. Aquí no hacemos sumatoria de torques, sino que hacemos sumatoria de fuerzas. Masa por aceleración va a ser igual a T2 menos mg. Listo, chiquillos. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Está todo bien? Ya, si está todo bien, seguimos. Ya, acá nos fijamos. Esta es la parte en que cuando tenemos nuestras ecuaciones, nos detenemos un poquito y miramos nuestras ecuaciones y vemos cuántas incógnitas tenemos. T2 es incógnita, T1 es incógnita, alfa 1 es incógnita. La inercia también, pero se puede calcular más o menos fácil. Alfa 2 es incógnita y A. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Necesito más ecuaciones. ¿De dónde las obtengo? Súper bien, Kimberly. Esa la obtengo de las relaciones. De eso les hablé un poquito la identidad pasada. Son relaciones geométricas. También se ve como condición de rodar sin resbalar, o las relaciones que ustedes conocen de movimiento circular. Ya, todo lo mismo. Que Kimberly dice que A va a ser igual a alfa por R. ¿Qué alfa? Claro, la aceleración angular. ¿Pero de qué polea?
Súper, sígueme. De la polea 1. Súper bien. ¿Por qué? Porque esa es la polea que me está conectando el bloque, que es que se mueve con aceleración A, con esta cosa que se mueve con aceleración angular alfa. Ya es la polea 1, por lo tanto esa aceleración angular es alfa 1. Y aquí, bueno, se los voy a repetir de nuevo para quienes no vinieron a la ayudantía y no a la subí, así que quienes no vinieron no la han podido ver. Lo que me dice esta relación es que si es que yo tengo este bloquecito colgando, este bloquecito va a bajar una cantidad relacionada con cuánto está rotando la polea. ¿A qué me refiero con esto? Es que si, por ejemplo, la polea rota un ángulo teta, este bloquecito va a avanzar toda esta distancia. Ya va a avanzar todo este arco que se llama, que en general se nota como arco S. Ya, y no sé si ustedes recuerdan haber visto esto alguna vez, que el arco de una circunferencia S es el ángulo teta por R. En este caso, como el arco es variable, le puedo poner X, teta también es variable, R es una constante. Ya tanto X como teta dependen del tiempo, porque esto va a ir rotando cada vez más o cada vez menos. Ya entonces esto yo lo puedo derivar con respecto al tiempo. Si yo derivo una posición, me da la velocidad. Y si yo derivo un ángulo que está variando con respecto al tiempo, me da una velocidad angular. Y si yo lo vuelvo a derivar, tengo una aceleración y una aceleración angular. Y así obtengo esta relación. Esta que tengo aquí. Pero aquí tienen que tener mucho ojo con respecto a qué es lo que está rotando y qué es lo que estoy enrollando, efectivamente. Ya, entonces aquí tengo esta relación, que es la que dijo Jimmy. Ya, y algo importante de aquí, de esta relación, es el signo. ¿Por qué? Porque si es que el bloque se mueve con aceleración positiva, o sea, yo me definí lo positivo para arriba, ¿verdad? Entonces el bloque tendría que ascender. Eso me da una aceleración positiva, que está ascendiendo. Si el bloque asciende, la polea rota en sentido horario. Y el sentido horario yo me lo definí como negativo. Entonces, si es que yo tengo una aceleración A positiva, voy a tener una aceleración alfa 1 negativa. ¿Se entendió eso de los signos o está un poco confuso? Entonces aquí le voy a poner un signo menos. ¿Se entiende o los confundí? Ya, seguimos entonces. Y ya, entonces se los voy a decir tranquilo. Lo que yo les decía es que tienen que pensar en lo que ustedes se definieron como positivo. Ya, positivo hacia arriba en este caso y positivo sentido, cosas girando en sentido antihorario. Si es que la aceleración es positiva, eso me está diciendo que el bloque está subiendo, ya, porque yo definí lo que es positivo para arriba. Ya, si es que el bloque estuviera subiendo, la polea tendría que estar girando así, ¿verdad? En sentido horario, en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Ya, pero yo me había definido el sentido antihorario como positivo. Entonces, mientras el bloque tiene una aceleración positiva, o sea, va subiendo, la polea va a tener una aceleración angular negativa, porque va a girar en sentido antihorario. Si por el contrario, la polea gira en sentido, ¿dije antihorario? En sentido horario, ¿ya? Si por el contrario, la polea tiene un giro antihorario, o sea, está yendo hacia allá, el bloque va a bajar, ¿verdad? Entonces la polea, como gira en sentido antihorario, o sea, con una aceleración positiva, el bloque baja, pero yo me definí el eje Y como negativo, o sea, negativo hacia abajo.
Ya, entonces si el bloque baja va a tener una aceleración negativa, pero la polea va a tener una aceleración positiva porque va a estar girando en sentido antihorario. Entonces ahí tengo tienen sentidos contrarios, la aceleración del bloque con la aceleración angular de la polea. Más que si sube o Pregunta, baja, es donde están ubicados, yo creo. Porque acá, por ejemplo, va a pregunta. ser la misma ecuación, si es que sube o baja el bloque. ¿Cachai? Lo que te va a cambiar al final es el signo. Ya como decir si es que tiene sentidos contrarios o el mismo sentido. Dime, perdón, alguien me estaba hablando, disculpa. Ah, no, era eso mismo que acabo de decir. Ah, ya. Ya. Eso. Ya, entonces sigamos, nos queda súper poquito y no quiero pasarme en el tiempo, así que les voy a dar la otra relación y después ahí ustedes hacen el álgebra, ¿ya? Pero nos falta una ecuación, ¿verdad? Porque ahora tenemos 4 ecuaciones y 5 incógnitas, entonces nos queda una. Y esa una aparece de la relación de la correa de transmisión. ¿Qué significa esto? Significa que, voy a parar el video un poquito, para mostrarles aquí el dibujo, ya. La correa de transmisión va a unir las poleas, la 1 con la polea 2, ¿verdad? Y si llamamos a C, por ejemplo, a la aceleración de un punto cualquiera de la correa de transmisión, nosotros podemos decir que en todos los puntos de la correa voy a tener la misma aceleración AC, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a tener el mismo? Si acá voy a tener para un radio y acá voy a tener para otro radio. Entonces aquí se va a cumplir que por la correa en el caso de la primera polea uso esta misma relación. AC va a ser alfa 1 por R medios. ¿Verdad? Voy a tener la aceleración. Voy a tener la aceleración tangencial de esta polea que va a ser alfa, o sea, la aceleración angular por el... Vete por otro lado. ¿Ya? Y para... Voy a silenciar. Y para el caso de la otra polea voy a tener la misma aceleración AC porque es la misma correa de transmisión. AC es la aceleración de la correa de transmisión por si acaso. Ya es una misma correa, así que por lo tanto voy a tener la misma aceleración, pero voy a tener otra aceleración angular. Va a ser alfa 2 por R en este caso porque el radio que me conecta con la correa es R. ¿Ya? Entonces yo puedo igualar estas dos ecuaciones porque, como les decía, la aceleración en la correa va a ser la misma. Entonces puedo decir que alfa 1 por R medios va a ser igual a alfa 2 por R. Se me dan las R y puedo decir que alfa 1 va a ser igual a 2 alfa 2. Y ahí obtengo mi quinta ecuación. Y con eso puedo seguir trabajando. ¿Preguntas, chiquillos? Chiquillas, ¿se entendió esta parte? Ya. Miren, estamos ya estamos en la hora, no quiero atrasarlos. Así que la próxima clase vamos a retomar desde acá. Ya vamos a retomar este problema y lo vamos a resolver bien completo, para que así si tienen dudas podamos extendernos en eso.
Ya, eso chiquillos, espero y chiquillas, espero que les haya quedado claro en la ayudantía. Si tienen cualquier pregunta, pueden hacerla por el foro, pueden hacerla al correo y nos vemos la otra semana. Que les vaya bien. Chao chiquillos, que estén bien.